Sean bienvenidos a la Delegación Cuauhtémoc. Nos sentimos honrados y nos da mucho gusto ser sede de este 6º Congreso Internacional. Esta oportunidad de reencuentro de la 6ª edición del Congreso que realizamos, ahora intitulado El desafío de la movilidad y la gestión de la ciudad, nos convoca y nos permite el reencuentro de quienes creemos, soñamos y pensamos todos los días que es posible dar una solución a un tema de tan importancia y de tanta relevancia para la sociedad mexicana. Nuestra meta, finalmente, es alcanzar un servicio de calidad y la permanente satisfacción del usuario. Aprecio y me honra mucho este presidium tan importante, muy completo y muy versátil, con legisladores, con expertos en la materia, con autoridades, y desde luego me congratula mucho ver en este Congreso representado al gremio transportista de la ciudad en todas sus modalidades. Ninguna reforma urbana, ni en México ni en el mundo, puede transitar si no pasa por una modificación sustancial de cómo se mueven las personas y los bienes al interior de la ciudad. Y siendo las 10:25 del día 24 de abril, declaro formalmente inaugurado el 6º Congreso Internacional de Transporte, que sea en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias. Si alguien quiere tener vehículo privado, pues que asuma las consecuencias de usar su vehículo privado, de congestión, de costo, de contaminación. Pero la mayoría de la gente debe de tener acceso a transporte público sustentable. La transformación del transporte requiere tanto del cambio de los transportistas, pero lo que más requiere es una transformación profunda de las autoridades. Con esta línea 5, la red de Metrobús que aparece en pantalla ya alcanza los 105 kilómetros de corredores. Nos constituimos hasta hace 4 semanas en la red más larga de Latinoamérica. Pero claramente que el transporte público también es súper importante, especialmente en grandes ciudades. Entonces lo que pasa es que Río ha tenido un momento decisivo, que fue en 2009, cuando conquistó el derecho de ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2016. Desde entonces, todo ha cambiado. Los ítems determinantes para la elección de Río como la ciudad sede fue la viabilidad de las inversiones propuestas en el sistema de transportes. Nosotros tenemos el problema de transporte irregular. El gobierno no puede tener transporte irregular, él tiene que ser regular. La movilidad, no hay duda que es el desafío más difícil que las ciudades viven en este momento. La gran mayoría de las ciudades, independiente de ser una ciudad de un país en desarrollo o no, la movilidad está cerca del colapso. La dinero, la plata siempre es corta, no es suficiente, pero hay soluciones que pueden ser bastante interesantes desde el punto de vista de solución de problemas que nosotros tenemos, pero que otras ciudades o países ya han solucionado. Entonces, ya estamos desde hace tiempo en la época de los sistemas integrados. Los sistemas integrados no se resuelven por pedacitos.
Entonces lo que queríamos compartir con ustedes es que hay una serie de componentes muy importantes que hay que tener en cuenta, que van más allá de la infraestructura y de la organización empresaria. Ustedes ven ahí el marco legal, el diseño operacional, infraestructura, diseño financiero, comunicación, tecnologías y transformación empresarial. Y el cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos es el cumplimiento de los 10 puntos fundamentales que tenemos en el plan de movilidad, en la ley de la movilidad, que asegurará una ciudad más vivible, una ciudad más humana, una ciudad para todos y sobre todo sustancialmente mejor. Y traemos esta vez una propuesta y una invitación a trabajar la sistematización de la experiencia latinoamericana. Entonces, si realmente queremos políticas públicas para la movilidad urbana sustentable, tenemos que tomar en cuenta todos estos instrumentos normativos que tenemos y a todos los actores institucionales que ya están implementando acciones para poder impulsar esta política que pretendemos. Dejar muy en claro que la movilidad tiene que ser reconocida a nivel constitucional como uno de nuestros derechos humanos y por lo tanto como algo que no está a discrecionalidad de ningún gobierno, sino que es el derecho simplemente de cualquier individuo por haber nacido. De la Comisión de Puntos Constitucionales, así se llama, que es donde se aprueba reformar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y es que ahí se aprobó una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución mexicana para incorporar el derecho a la movilidad. ¿Qué es lo que buscamos con esta mezcla de recursos en Banco Mundial? Impulsar lo que es el uso de tecnologías limpias. Tenemos cursos de capacitación específicamente diseñados para poder apoyar a que todas estas rutas se puedan transformar en sociedades mercantiles. Hay programas específicos diseñados para ellos, son presenciales, son gratuitos. Pues la mayoría de estas ciudades presenta graves expansiones urbanas, expansiones horizontales, expansiones pues que generan altos costos, alta improductividad y deseconomías en el transporte. Agradecer sinceramente a la Asociación Mexicana de Movilidad y Transporte, o de Transporte y Movilidad, la invitación y reconocer la aportación institucional que significa esta nueva entidad, esta nueva organización. Por fin existe una capacidad de representación, de interlocución y de promoción de los intereses del transporte colectivo, de la movilidad pública, de la eficiencia en los sistemas de transporte en las ciudades de México, algo que me parece que hacía muchísima falta. Es por eso que es muy importante el desempeño de todos los sectores para poder aportar, para poder construir y encaminar políticas públicas que realmente nos lleven a generar el desarrollo que en la ciudad capital se requiere. Derivado de la conciencia que tiene el gobierno y en particular nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, él ha pedido que todas las dependencias del gobierno de la ciudad le den mucho énfasis al tema de la movilidad durante su gestión. Por lo tanto, ustedes verán en los próximos años que mucha de la inversión que se haga en infraestructura en esta ciudad va a tener que ver con el tema de movilidad. Muy importante es poner el dinero en nuestros discursos. ¿Para qué seguir hablando de movilidad urbana sustentable
sí, la mayor parte de los recursos se siguen yendo para más vialidades dirigidas al automóvil privado, ¿no? Los beneficios ambientales que se obtendrán por la implementación de rutas, se estima una reducción directa de la emisión de 44.496 toneladas anuales de gases contaminantes a la atmósfera. De los trenes de pasajeros, que es un tema que va a renacer en el país en esta administración. Había estado abandonado por muchos años. Lo que pasa es que, aunque Río sea muy grande, tuvimos muchos años sin ningún tipo de inversión en el sistema de transportes. Entonces tenemos muchos desafíos para la movilidad urbana, incluso porque tenemos muchos eventos mundiales, tenemos que hacer transportes integrados y sostenibles. El PROTRAN no apoya ningún proyecto de transporte urbano masivo si la ciudad no cuenta con un plan de movilidad urbano integral sustentable. ¿Cuál es la visión de futuro? Nosotros lo que queremos ver es un transporte integrado de toda la zona metropolitana del Valle de México, con un sistema de cobro que sea integral para todos. Pero el crecimiento apoyado en modernas unidades de transporte, tecnología con bajos niveles de emisiones contaminantes y aprovechando al máximo las fuentes de energía convencionales y alternativas, darán como resultado una ciudad tecnológicamente innovadora en materia de transporte y poniendo al alcance de sus habitantes el derecho fundamental de la movilidad. Antes que un sistema BRT empiece, antes que los buses empiecen a rodar, hay un trabajo enorme anticipado a eso, que es la preparación del mercado, la preparación de los operadores, la concientización de que vale la pena un sistema de BRT, que la única forma de crear un sistema factible, optimizado, es unificando las empresas, es trabajando de forma organizada, optimizando los buses, reduciendo contaminación, reduciendo área ocupada. Entonces, este trabajo empieza muy antes del inicio de la operación del bus. Otras formas que podemos recomendarles a nuestros clientes que reduzcan estos costos o que maximicen sus ganancias, pero que no dependen tal cual de nuestro producto, sería pues buscar esquemas de transporte organizado, como la Ciudad de México está pues caminando firmemente hacia este sentido, hacer sistemas integrales de transporte multimodal, que sea más eficiente, que pierda menos tiempo en traslados y así pues ganar eficiencia. Y el otro se llama México. Ahí es donde están las mayores reservas del mundo para uso de gas natural. Y si damos la aplicación, si damos la inversión para que se dé este evento, ahí va a haber un combustible amigable con el bolsillo y amigable con el medio ambiente. Nuestras tarifas son insuficientes para una modernidad urgente. Se nos pide que demos un transporte de primera, que operemos con autobuses Euro 5 de piso bajo. Transportista del México guarde en su memoria y todos los días cuando salir de la cama y que ponga los pies no chão, se lembre,
Nosotros somos indutores del progreso. Se existe un país llamado México que tiene 120 millones de personas que trabaja de día, que trabaja de noite, que produz, que tiene uma economia perfeitamente estável, deve preciosamente aos transportadores. Muito obrigado. Entonces no hay una coordinación ni una política a nivel nacional que fije las directrices para el transporte público urbano de las ciudades. Y las ciudades siguen creciendo. Y de esa manera, tener nosotros la confianza de que cada 2 años se pueda mover la tarifa con un parámetro real de la economía, para que también nosotros podamos planearnos en la inversión en todo para el desarrollo del transporte público. El transporte ya no es el que fue. El transporte se va a modernizar, queramos o no, con nosotros o sin nosotros, como ya se ha dicho en varios otros congresos, ¿no? Poco más de 1,300 asistentes al acto inaugural, más de 4,000 en nuestros 2 días de jornadas y un gran valor agregado para todos: la difusión de experiencia, el conocimiento, los vínculos institucionales, académicos, empresariales y personales. El jurado calificador ha decidido premiar en esta categoría A, relacionada a los proyectos de investigación, al proyecto denominado Polígono de Desarrollo Controlado Zapopan, Jalisco, cuyo autor es Carlos Romero Sánchez, egresado de la Maestría en Arquitectura con especialidad en Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En la categoría B, relacionada en termo ensayo, el jurado decidió otorgar también un premio único de 25,000 pesos, el ensayo titulado ¿Por qué será emprendedores? Beneficios de la creación de una sociedad de transporte público. Llamamos al palco señores autores Eric Guzmán Martínez, José Luis Soares Hernández, Emanuel Zamarripa Guzmán. Bueno, de esta forma me gustaría clausurar el 6º Congreso Internacional de Transporte de AMTM en el día de hoy, 25 de abril de 2014, a las 9:15 de la noche. Los esperamos todos en el año de 2015 para la 7ª edición. Muchísimas gracias por el apoyo y la participación.